Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. Televisión Legislativa presenta un diálogo democrático y participativo con temas de coyuntura e interés nacional. Diálogo, un espacio para todas las voces. A continuación. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Diálogo. Ustedes ya nos identifican, ya nos ubican y qué grato es aquello para nosotros, que también significa un gran aliento, pero también un muy serio compromiso. Esto es Diálogo, un espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con cobertura en todo el territorio ecuatoriano, en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. En donde usted se encuentre, ahí está la señal de la radio de la Asamblea Nacional. Y en el mundo nos proyectamos a través del internet en vivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, con su señal abierta, en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27. En el día de hoy, así como en otras oportunidades, les recomiendo poner gran atención a los temas que vamos a desenvolver. En la primera parte vamos a hablar sobre los consumidores, sobre los usuarios, sobre la existencia de una superintendencia encargada de controlar el poder del mercado. ¿Cuánto sabemos de nuestros derechos como consumidores? ¿Cuántas veces nos hemos resignado a no reclamar sabiendo que tenemos la razón? Bueno, parte de la conversación entonces será esta la materia con nuestro primer invitado, el ingeniero Cristian Ruiz, intendente general de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Y en la segunda parte estaremos hablando sobre economía popular y solidaria, razón por la cual reitero la invitación para que estén muy atentos a lo que vamos a conversar en la jornada del día de hoy. Primeramente, ingeniero Ruiz, gracias por aceptar nuestra invitación y gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado. Estamos listos y dispuestos para conversar con usted y aclarar a la ciudadanía y sobre todo darle a conocer a la ciudadanía sobre los derechos que tienen los consumidores, ¿no? Que es algo primordial sobre todo dentro de la tarea de la superintendencia. Porque todos además somos consumidores y todos somos usuarios, ¿no? Así es. Justamente en ese sentido. De lo que consumimos, de lo que compramos, somos de este universo. Así es. Nosotros justamente dentro de una de las facultades de la superintendencia está lo que es el control sobre el poder de mercado. Justamente hay operadores que tienen ese control de poder de mercado en los cuales nosotros tratamos de corregir estas afectaciones al mercado a través de manuales. Los manuales han sido los verdaderos ejecutores de la política. Nosotros como superintendencia no queremos llegar a multar a determinado operador económico porque está infringiendo determinada ley o infringiendo la ley orgánica nuestra, ¿no? Entonces lo que nosotros hacemos es un tema preventivo al momento de expedir el manual, por ejemplo, de buenas prácticas comerciales para el sector de proveedores y supermercados. Ese ha sido el manual que ya está en vigencia desde el noviembre del año anterior. Se expidió en agosto, pero entró en vigencia desde noviembre, luego de pequeños cambios que se los tuvo que hacer para poder corregir las afectaciones en el sector de proveedores y supermercados específicamente. Entonces eso ha sido una de nuestras labores. Adicionalmente tenemos 3 manuales más que están justamente listos en la Junta de Regulación. La Junta de Regulación es el ente colegiado superior a la superintendencia, conformado por 4 ministros de Estado, quienes realizan y toman la decisión sobre las nuevas resoluciones a nivel de manuales. Entonces nosotros también hemos mandado a la Junta de Regulación 3 manuales más que tratamos de corregir. El segundo manual es el tema de las ventas atadas, es decir, el tema de una compra de un automotor con determinado servicio adicional que el consumidor no está dispuesto o no lo quiere, diferente. El tercer manual es, en forma breve, después podemos ahondar, obviamente. Los detallamos. Exactamente. El tercer manual es va a corregir lo que son las ventas independientes, es decir, las personas que están atadas a una determinada cadena, por ejemplo, Yambal o ese tipo de productos que se lo vende independientemente. Entonces, ahí también hay una afectación al mercado. Y el cuarto es el manual sobre el sector farmacéutico. O sea, queremos corregir esas afectaciones en el sector farmacéutico y en la cadena, sobre todo de distribución de medicamentos a nivel nacional. Esto es muy importante que nos haya dado de entrada nuestro invitado especial para esta primera parte del programa, porque vamos a desarrollar
aquello que básicamente deberíamos nosotros no solamente conocer, sino habernos empoderado desde hace mucho tiempo, nuestros derechos como usuarios y consumidores. Ya lo que nos ha dicho el ingeniero Ruiz es la existencia de los manuales que, tengo entendido, recogen toda esta experiencia que ha marcado la historia del país. Solo para, por ejemplo, para complementar el manual que está en vigencia en este momento, el manual de buenas prácticas comerciales para el sector de supermercados, esto ha sido un trabajo de más de 2 años de la superintendencia. Obviamente, visitas a nivel territorio de todos los intendentes zonales, vale aclarar que la superintendencia tiene intendencias zonales a nivel del Ecuador, y estos han sido los que han receptado todo el tipo de denuncias de los consumidores, ¿no? Y se han venido trabajando talleres, capacitaciones, con los diferentes actores, tanto los consumidores como los operadores, en este caso los supermercados. Entonces, así fue como se fue construyendo el manual y obviamente lo que se trata es corregir estas afectaciones o corregir estos problemas que se le hacía al consumidor final. Específicamente en el tema del supermercado, del manual de supermercados para los proveedores, es que nosotros sabíamos que había muchas quejas a nivel que el pequeño productor no recibía el pago en los días que te necesitaba o que pactaron anteriormente. Entonces, a un pequeño productor que se le pagaba en 90 días, en 120 días, le daba un problema muy grande de caja. Obviamente no tenía plata para seguir trabajando. Entonces, esas afectaciones en el mercado llevaban a que los productos puedan tener hasta un precio mayor y obviamente el consumidor final era el que iba a ser mucho más afectado, ¿no? Aparte que en el proceso de la cadena se podía perder este nuevo productor, ya que no tenía el suficiente dinero para poder seguir produciendo, ¿no? Entonces, esas pequeñas afectaciones, por ejemplo, se fueron corrigiendo con el manual. Causaban más de 2 efectos negativos, ¿no? Por supuesto. Situaciones como Por estas. supuesto, el tema no es... le daban dinero suficiente para que siga creciendo en su producción agricultor, inclusive, por ejemplo, comerciante, y por otra podría desaparecer. Y así entonces, es, justamente eso eran el mercado quedaba desabastecido. Justamente, entonces el tema nuestro siempre de la superintendencia se ha tratado de apoyar a estas economías pequeñas, que son las que no han tenido un apoyo o han tenido un apoyo mínimo en comparación de otro tipo de economías. Entonces, a través de la economía popular y solidaria, a través de la asociatividad, se hace que estos nuevos proveedores puedan poner su producto en la percha. Eso era otra corrección que está haciendo el manual. Anteriormente, ningún producto, poquísimos productos de la economía popular y solidaria se los podía comprar a través del supermercado. En cambio, en este momento usted ya puede conseguir y vía el manual se les exige a los operadores grandes, es decir, a los supermercados, que tengan el 15% de la percha de productos de la economía popular y solidaria. Y no en cualquier percha. Exactamente, y en una percha obviamente que esté visible, no le vamos a poner en la esquinita final de la góndola, no, tiene que estar justamente en una parte visible donde se pueda distinguir que es un producto de la economía popular y solidaria. Esos son procesos, o eso es lo que nosotros hemos tratado de cambiar a nivel de lo que es esa ideología, esa ideología de la gente, ¿no? Que no podría poner, o sea, un agricultor pequeño no podía poner su producto en la percha de un supermercado, en la percha de un gran supermercado. En cambio, ahora sí tienen esa posibilidad. Obviamente que hay que corregir muchísimos problemas que tenemos ex post, ex ante, al momento de quitar las barreras de entrada de estos productos para que puedan tener registro sanitario, para que puedan tener diferentes motivaciones para poder entrar a los supermercados. Muy bien, era importante conocer y le agradecemos desde ya por toda esta charla que nos ha participado en estos primeros minutos y que va a ser fundamental el despertar esa atención que habíamos pedido al comienzo. ¿Cuáles son esos derechos que nosotros, así como usuarios y consumidores, debemos saber? Porque de pronto reclamamos algo que no es justo reclamarlo, aunque se dice que el cliente siempre tiene la razón, pero no siempre tiene la razón, a veces se exagera. Sí. ¿Qué es lo que debemos conocer? A ver, por ejemplo, en este tema específico de lo que son los derechos del consumidor, nosotros estamos realizando el seminario número 49. En eso cabe resaltar que la superintendencia ha venido realizando muchísimos seminarios, capacitaciones, conversatorios a nivel nacional. Ya vamos, si no estoy mal, alrededor de 680 entre seminarios nacionales e internacionales. ¿En 2 años? En 2 años, imagínense lo que es eso. No descansamos ya no y seguimos. Los quieren en casa, ustedes debe sabe ser que bastante ha sido agobiante. muy fuerte y una creo que lo más importante que se puede hacer a nivel de capacitación es darle a conocer a la gente los derechos que tiene. Y una de las perspectivas y los objetivos del superintendente ha sido ese, ¿no? El tratar de masificar a nivel nacional lo que es la ley orgánica, lo que son diferentes sectores del aparato productivo. Específicamente si me puedan aparecer la cuñita del taller del seminario número 49 que se va a realizar en Ambato este 13 y 14 de mayo sobre lo que son protección y defensa de los derechos del consumidor. Específicamente vamos a hablar 2 días
seguidos con gente, obviamente ahí tenemos invitados a nivel externo, tenemos invitados de otras agencias de control a nivel de Colombia, de México y de Estados Unidos que nos van a medir a contar sus charlas también. Adicional vamos a tener gente nuestra. Experiencias, por supuesto, intercambiar experiencia, comentarnos. Y sobre todo es darle a conocer a la ciudadanía que tiene muchísimos derechos que nunca los ha aplicado. Ya. Nosotros específicamente en esto, por ejemplo, tenemos una línea que es la del 159, la opción 7, donde usted puede realizar cualquier tipo de denuncia. Internamente en la superintendencia la canalizamos dependiendo si es una afectación o es una competencia propia de la superintendencia, ¿no? Cabe resaltar que la superintendencia en este proceso que hemos venido teniendo por el tema de los aranceles y la coyuntura a nivel de las nuevas de las nuevas tasas arancelarias específicamente, nos han llegado bastantes denuncias. Obviamente la superintendencia no va a corregir lo que son casos específicos, pero nosotros vamos al nivel macro, es decir, a un sector económico que esté afectado. Entonces, en ese caso nosotros tenemos del 159 donde se pueden enviar denuncias y nosotros las canalizamos de ser el caso a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a la Contraloría y demás. Pero si es una afectación directa propia del mercado, nosotros comenzamos una investigación. Esta investigación puede tomar bastante tiempo, o sea, hablamos de entre 1 o 2 años, dependiendo del tema de la investigación, pero lo que se quiere es corregir esa afectación. Entonces nosotros no vamos a llegar a multar directamente a un operador por haber realizado determinada acción, sino lo que vamos es un proceso investigativo que al final podría llegar a obtener un tipo de multa o sanción al operador, ¿no? En estos cientos de encuentros que han realizado, en estos 2 años que tiene de vida la Superintendencia de Control del Poder del Mercado, ¿cuál fue el nivel de conciencia que ustedes encontraron tanto en los consumidores cuanto en los proveedores de servicios y de productos? Bueno, había muchísimos proveedores que realmente nunca fueron escuchados, ¿no? Entonces venían y se quejaban y se han venido quejando sobre nosotros. Es el caso que el manual de supermercados se construye de la base de que los proveedores comentaban que los supermercados tenían una actitud no muy favorable con ellos, no les pagaban cuando tenían unos contratos ni siquiera verbales, ni siquiera bajados a un papel. Entonces se estaba tratando de formalizar ciertas acciones que antes debían haberse hecho. Yeah. Lamentablemente en el Ecuador el tema de una ley orgánica de regulación y control de poder de mercado o a nivel de regular mercados no se ha dado, es una entidad totalmente nueva. Comenzamos la ley orgánica de regulación y control de poder de mercado, se aprueba en septiembre de 2011. Entonces imagínense, nosotros somos uno de los, si no estoy mal, no me falla la memoria, somos del país 130 de 133 agencias de control o agencias de nivel casi de los últimos. Somos prácticamente uno de los últimos. Hay poquísimos países que no tienen regulación o tienen una agencia de competencia a nivel mundial. Tomen en cuenta que Estados Unidos, siendo un país tan grande y siendo donde no existe o no ha existido un socialismo, entre comillas, fue uno de los primeros en tener una agencia de competencia. Y hablamos de hace más de 100 años. Entonces, imagínese eso. Entonces nosotros en una agencia nueva estamos tratando de regular estos operadores grandes que nunca habían sido regulados. Es difícil, es una tarea bien grande, pero... Antes de irnos al corte, porque debemos compartir algunos mensajes a través de los medios de comunicación, ¿cómo encontraron el nivel de conciencia también de los consumidores? Eso le decía, justamente iba a mi punto, el tema que no había, el tema del consumidor no se podía quejar, o sea, no podía dar su denuncia en ningún lugar. Nadie le paraba mucha, o no le daba mucha acogida a ese tipo de denuncias. Nos decía que los proveedores. Sí, justamente los proveedores. Tantos los unos como los otros, por ejemplo, tenían serios problemas. El tema de que usted como consumidor cuando va a comprar un auto, le imponen el tema del seguro, le imponen el banco con el que quiere hacer la línea de crédito, le imponen el operador satelital. Entonces son cosas que el consumidor dice, yo no puedo escoger. Entonces, ¿por qué tienen que obligarme a coger un operador específico? Entonces, eso es lo que se quiere corregir con los manuales. Sí. Que el consumidor sea el que decida al final. Si es que decide tener una línea de crédito de determinado banco, lo hace. Si quiere utilizar otro banco, lo puede utilizar. Un seguro también puede tener una gama de aseguradoras con las que pueda tomar el seguro. Y todavía hay algunas conductas que se tendría que revisarlas y, de ser posible, sancionarlas, claro, pasando primero por una regulación. Vamos a continuar con este tema, luego de estos importantes mensajes que les hemos preparado y que los compartimos a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Ya volvemos con el tema del mercado, los usuarios, los consumidores y el control. Este diálogo no termina.
Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. Contigo Mujer, revista femenina que pretende fomentar y potenciar los deberes y derechos de las mujeres dentro de la sociedad, mediante la discusión y el análisis con expertos invitados. Porque tus derechos deben ser respetados. Contigo Mujer. Todos los domingos a las 8:30 de la mañana por la señal de la televisión legislativa. En Telmo y Pitágoras. ¡Al fin encontré mi orito! Pero ese orito ya no vale. Afinemos las gargantas. Están por todas partes la música y el arte. Yo nunca te castigaría. Yo no creo que el castigo sea una buena forma de enseñar. No te pierdas Telmo y Pitágoras en Educa. Desde la Asamblea Nacional, para recordarles que su programa juvenil, el SOS Estudiantil, estará los días jueves a las 16:30 o 4:30 de la tarde, y su reprise los días sábados a las 17 horas o 5 de la tarde, y los martes a las 16:30 a las 4:30 otra vez, así que no te lo pierdas, solo en la televisión de la Asamblea Nacional. Escúchalo todos los viernes a las 8:15 de la mañana por la radio de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, contigo, de ley. Ahora que la Asamblea va a la calle, hoy más de 130 jóvenes de todo el país hemos venido a la Asamblea. Entendimos la diferencia entre el viejo Congreso y esta nueva Asamblea. Motiva saber que hoy la Asamblea está tratando la reforma que incluye a las amas de casa al sistema de seguridad social. Después de 80 años, al fin tenemos un nuevo Código Penal. Queridos jóvenes, bienvenidos a la Asamblea Nacional. Quienes estén de acuerdo en que la Asamblea vive una nueva época y que los cambios son notables, pueden votar. Presidenta, por unanimidad, todos los votos han sido afirmativos. Estamos escribiendo la ley más importante de todas. Estar contigo. Asamblea Nacional. Contigo, de ley. Fin de espacio promocional. Ya estamos de vuelta y continuamos con nuestro primer invitado, el ingeniero Cristian Ruiz, intendente general de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Varios aspectos hemos abordado ya en los primeros minutos y nos queda todavía algunos para seguir hablando sobre el comportamiento de quienes somos consumidores, usuarios, de quienes son los proveedores, el comportamiento de las grandes cadenas de comercialización y la tarea que cumple, obviamente, en esta especialidad, la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. La organización, ingeniero, tiene mucho que ver para conseguir los objetivos, para lograr resultados positivos. ¿Cómo encontraron ustedes hace 2 años la organización ciudadana en esta materia? ¿Cómo está ahora? Bueno, ahí sí creo que se ha hecho bastante también a nivel. Una de las competencias de prioridad de la superintendencia es la conformación de comités de usuarios. Los comités de usuarios son un grupo de 5 personas donde necesitan únicamente la cédula de identidad, una papeleta de votación y pueden llegar a tener una veeduría ciudadana. Es decir, el tema de que cualquier comité puede llegar a verificar en cualquier lugar, por ejemplo, un producto caducado. Y eso fueron algunas de las campañas que realizó la superintendencia desde el año anterior. Ha venido realizando desde el año anterior. ¿Cuántos se han conformado? En este momento, justamente el último dato que tenemos conformados en la superintendencia, tenemos 797 comités de usuarios a nivel nacional. ¿Desde cuándo comenzaron a conformarse? Eso ha venido conformándose desde el inicio de la superintendencia, ¿no? Por supuesto, pero obviamente se ha dado el último año, ha sido el impulso, sobre todo fundamental al tema de la asociatividad y a los comités de usuarios. ¿Por qué hemos dado este tipo de impulso? Porque realmente hemos visto que la participación ciudadana es evidente y tiene que ser evidente en este proceso
proceso, en este nuevo proceso de control sobre estos operadores o sobre estos grandes. Es que no se puede poner un policía junto a cada uno de nosotros. Entonces ahí la organización es fundamental. Comités que van desde 5 integrantes hasta ¿cuántos? No hay ningún límite para poner. El requisito mínimo es que 5 personas se unan y una persona haga de un secretario. Y lo que le digo, el tema trámite, ahí nosotros nos pueden llamar al 159-7 para dar la legalidad al comité de usuario. ¿Por qué tiene que llenar? O sea, les decía, una copia de la papeleta de votación, copia de la cédula de identidad y llenar un formulario que nosotros les ayudamos directamente desde la superintendencia, ¿no? ¿En qué provincias, en qué zonas se han conformado en mayor número estos comités? Tenemos muchísimas a nivel nacional. Si no estoy mal, la Intendencia Zonal de Loja ha sido la que tiene un gran número, hablamos de más de 200 comités de usuarios. Tenemos en Loja, en Machala, en Manta, Puerto Viejo, Riobamba, Esmeraldas, Ibarra, Quito, Guayaquil, por supuesto. Estamos en Galápagos tratando de ver si podemos conformar algunos comités, pero en la parte sur del Ecuador se han conformado mucho y en la costa también, ¿no? Entonces ese ha sido el impulso fundamental que se ha dado para que la conformación de comités de usuarios. ¿Cómo hemos dado ese impulso? Con el tema de capacitar a nivel nacional. Esta capacitación ustedes la hacen a nivel de ciudadanía y a nivel de los funcionarios de la superintendencia también, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Que son especialistas en la materia o cómo fueron seleccionados? No, el tema, bueno, siempre se ha dado a nivel de una capacitación. Dentro de la superintendencia existe una intendencia de abogacía de la competencia que se encarga de promocionar la competencia, es decir, promocionar nuestra ley, la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. Dentro de esta intendencia es la que se encarga de promocionar el tema de conformar los comités de usuarios y los beneficios que tendrían, ¿no? Como le comentaba, hace un año se dio lo que es la campaña por el tema de medicamentos caducados y se ha quitado brutalmente el número de productos o un medicamento caducado que se pueda vender en lugares a nivel rural. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la problemática que tenía? Medicamentos caducados aquí en una ciudad grande como Quito y Guayaquil, se los llevaba a otras provincias, exactamente pequeñas. A una ciudad pequeña, una provincia alejada, donde una persona era más difícil que conozca que un producto caducado o vea el producto caducado. Entonces, esa práctica ya se ha erradicado, creo que brutalmente, y los comités de usuarios nos han ayudado a poder vigilar ese tipo de procesos. Porque como usted decía, no tenemos el personal de la superintendencia nos llega a 200 personas, tendríamos que utilizar la policía, el ejército, la aviación, todos para poder ir a controlar que no se vendan. Entonces el tema de la participación ciudadana es fundamental en este proceso. ¿Cómo está el tema de los usuarios? Porque también hablamos de servicios, ¿no? Agua potable, energía eléctrica, TV cable. ¿Cómo está esa situación? Nosotros per se, o sea, como una atribución de nuestra ley orgánica de la superintendencia, no es realizar una investigación por determinado caso. Es decir, que una persona individual venga y nos diga, ¿saben que me han cobrado más por decir algo, en cualquier televisión prepagada? Nosotros tenemos que ir a investigar si es que hay una afectación al mercado. Una denuncia individual la tenemos que pasar a determinado área de competencia o determinada institución de competencia. Lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, a nivel de las salvaguardas, es crear una boleta en la página web de nuestra superintendencia, que es www.scpm.gov.es, donde cualquier persona puede bajarse esa boleta y llenarla. Es decir, donde va a poner el lugar donde ha hecho la verificación, qué producto, cuál fue el precio anterior y cuál es el nuevo precio. Entonces, de acuerdo a eso, nos podían mandar a nosotros, nos devuelven esa denuncia y nosotros vamos viendo estadísticas de cuál es una conducta o determinada conducta que está afectando el mercado. Entonces, en ese caso, nosotros ya podemos comenzar una investigación en la superintendencia. Insisto, la investigación puede tomar un tiempo, ¿no? Pero esa es la forma nosotros de poder llegar a la ciudadanía. Todas esas denuncias, la hacemos una investigación grande. Individualmente no podemos hacerla. En ese caso tendríamos que pasar a la otra entidad. Perfecto. Ahí es cuando llegamos a este punto de las alianzas. Porque mucha gente se puede confundir. Si me siento afectada por haber comprado algún producto, me voy a la superintendencia. Y no es así. Es de la defensoría. Exacto. Hay otras instancias. Ahí también debería haber una guía que determine mediante alianzas como ustedes, si llega a sus manos el conocimiento de un caso, lo puedan derivar con resultados positivos, porque a veces, no es en este piso, váyase al de abajo, no es aquí, váyase al sur. Exacto, por favor. Justamente lo que nosotros queremos es que la ciudadanía sepa de este tipo de lugares o las instituciones a donde tiene que referirse. Adicionalmente, nosotros recibimos la denuncia y la volvemos a canalizar, pero ese es un aspecto. El otro aspecto es que la ciudadanía conozca dónde tiene que remitirse de acuerdo a su competencia. Por ejemplo,
le decía que este seminario que vamos a hacer en Ambato el día 13 y 14 justamente es para orientar a la ciudadanía, es de libre entrada. Todo el mundo puede ir a saber cómo puede realizar cualquier tipo de denuncia a nivel de lo que es el ¿En qué parte de Ambato va a ser? Va a ser justamente en el auditorio del campus de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Indoamérica. Perfecto. Va a ser el 13 y 14 de mayo. Van a estar presentes, lo estamos haciendo en forma conjunta con la Defensoría del Pueblo. Ya. Entonces van a haber algunas ponencias en este sentido, donde la Defensoría va a comentar cómo se tiene que realizar un tipo de denuncia. Vamos a ver otras experiencias que le decía a nivel de otras agencias de control a nivel mundial, como tenemos Estados Unidos, México y Colombia. Vamos a tener expertos a nivel nacional e internacional. Vamos a ver barreras de entrada, por ejemplo, a lo que son los nuevos asociaciones o los nuevos productores de la economía popular y solidaria. Entonces, toda esa amplia gama de conocimientos y de ponencias se va a dar en este seminario, que al final de cuentas el consumidor es el que debería conocer esto para poder redireccionar bien, ¿no? Han sido 2 años muy intensos, comprendemos que han sido bastante agitados, lo decíamos a manera de coloquio. Ya no los quieren en casa porque deben estar muy concentrados en cada una de estas tareas, de estas funciones. Pero el ritmo en algún momento va a tener que disminuir, ante lo cual ya la ciudadanía tiene que responder. ¿Estamos a qué distancia de una respuesta de conciencia? Yo creo que ahí, por ejemplo, si partamos de que el ritmo del superintendente es muy fuerte, o sea, a él le gusta muchísimo el tema de capacitar y nosotros vamos a continuar con ese tema. Yo como superintendencia y como intendencia general no vamos a desmayar en el seguir el tema de capacitación. Es más, tenemos planificados desde aquí hasta el fin de año tener 303 actos con todos los miembros de la función de transparencia como con otras instituciones. Obviamente el tema de la ciudadanía es la que tiene que empoderarse de sus derechos y conocerlos, y eso es lo que hemos tratado nosotros, de que vengan y sigan capacitándose a nivel nacional. Nosotros hemos capacitado gente y seguimos capacitando, o sea, esta capacitación tiene que replicarse, tiene que haber capacitación de capacitadores. Entonces así vamos a poder llegar a todo el amplio gama del Ecuador para que puedan saber y conocer sus derechos, ¿no? ¿El sistema educativo podría sumarse también? Por supuesto, yo creo que sí. Y de manera fundamental, ¿no? Claro que sí. Un rol indispensable a través de las escuelas, los colegios, las propias universidades. Como le comentaba, el tema de la universidad o el tema de profesional a nivel de universidades ha sido fundamental. Nosotros hemos hecho, creo que en la mayoría de universidades a nivel nacional, todo este tipo de talleres y seminarios. Es fundamental el darse la mano con la academia en este sentido, porque obviamente nosotros partimos de ese tema. Nosotros queremos que los estudiantes, que las personas normales puedan llegar a conocer de estos temas que antes no se conocían. Entonces, qué mejor que darse la mano con la academia y con otras instituciones del Estado para poder gestionar a nivel global, ¿no? Finalmente, ingeniero, cuando usted nos decía, hemos sido casi de los últimos en tener una ley como esta, un organismo como el que ahora tenemos de control de poder del mercado, es porque muchos intereses estaban de por medio. ¿Esos intereses han reaccionado o se han sumado, han tenido que sumarse a beneficio del usuario y del consumidor? Yo creo que principalmente nosotros teníamos que llegar a esto, y creo que con el presidente Correa se tenía que dar este paso. Era fundamental que el Ecuador tenga una agencia de competencia. No se puede dejar el libre albedrío que los operadores económicos puedan hacer lo que ellos deseen con este mercado. Si ya se han dado, hemos tenido desde la época, creo que republicana, todo este tema de que los operadores han hecho lo que sea con el mercado. En cambio, no, ahora con la nueva ley orgánica de regulación y control del poder de mercado ya se están controlando. Obviamente que hay los poderes fácticos, insisto, están por ahí. Y obviamente quieren parar el tema de la superintendencia, quieren disminuir el accionar de la superintendencia, pero no lo estamos permitiendo. Eso nos da el tema de que tenemos que ser más fuertes, obviamente con mayor capacitación, mayor educación, para que puedan acabarse estas distorsiones a nivel del mercado. No los dejamos ir sin que nos recuerde la línea a la cual uno se puede comunicar en caso de querer más información o mayor orientación. Por supuesto, nosotros estamos en el numeral 159, opción 7, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado. Cualquier denuncia la estamos receptando ahí, cualquier tipo de comentarios adicionales también los estamos recibiendo. Igualmente en nuestra página web www.ccpm.gov.es, al igual que en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, estamos en todo eso. Estamos contestando por cualquier tipo de medio informático, entonces cualquier consulta o denuncia muy bienvenida a la superintendencia. Muy bien, entonces manos a la obra y seamos buenos consumidores, y el ser buen consumidor significa la obligación de llevar a casa buenos productos, porque además eso es ahorro, además eso es aliviarle
a la economía de nuestros hogares. Muchísimas gracias al ingeniero Cristian Ruiz, intendente general de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado. Anhelamos que usted se haya ilustrado, así como acá lo hemos hecho, respecto de nuestro comportamiento como consumidores y como usuarios. Y siempre a exigir que nos den lo mejor. Hacemos una breve pausa. Tenemos importantes mensajes para ustedes y luego volveremos con la segunda parte, en donde, como les habíamos anticipado, vamos a hablar de la economía popular y solidaria. Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. Cumplimos 2 años al aire como el canal de televisión de la Asamblea Nacional. Convertidos en el referente de la información sobre todas las actividades que se desarrollan en el Parlamento. No se descarta un paro a nivel nacional. El decreto ejecutivo número 61. Existe ya bastante afluencia de... Mañana nos encontramos... Y hoy, con un equipo humano responsable, serio y comprometido, es momento de renovarnos. TVL Noticias, emisión central, de lunes a viernes desde las 12 horas. Y TVL Noticias en su emisión estelar de lunes a viernes a las 18 horas. TVL Noticias por Televisión Legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. Porque hay que ver para creer. Me llamo Marcia. Llevo 14 años felizmente casada. Tenemos 2 hijos, a los que les damos todo el amor. A ellos les gusta jugar con los niños del barrio. Pero Carlitos, el vecino, tiene otra historia. A su mamá, su esposo la mató. Contra el femicidio, el artículo del Código Integral Penal 141 te protege. Para que no vuelva a suceder, ahora existe sanción a la persona que quite la vida a otra por el solo hecho de ser mujer. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo Cuando se comparte dinero, queda la mitad del dinero. Cuando se comparte comida, queda la mitad de la comida. Cuando se comparte conocimiento, queda el doble. Una buena educación es su derecho. Derechos del niño, donde empieza el mundo que siempre soñaste. Contigo de ley. Asamblea Nacional. Contigo de ley. Escúchalo todos los viernes a las 8:15 de la mañana por la radio de la Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, contigo, de ley. Fin de espacio promocional. Estamos de vuelta para continuar con Diálogo en su segunda parte. Vamos a recibir a nuestro siguiente invitado, el economista Giovanni Cardoso, director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Pero antes queremos recordarles a ustedes que este programa lo pueden ver, lo pueden escuchar, lo pueden sintonizar a través de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. La radio con su cobertura en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. A través del internet en todo el mundo, www.asambleanacional.gov.es, y la televisión legislativa con su señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. En Quito, canal 42, en Guayaquil, canal 22 y en Cuenca, canal 27.
Así como al comienzo, también les decimos en este momento, para quienes se están sumando a nuestra sintonía, que sigan poniéndole atención a los temas que hemos seleccionado para compartirlos con ustedes el día de hoy. Antes hablamos sobre el control del poder del mercado, cómo estaba la situación del país, cómo ha ido evolucionando, cómo está ahora y cómo puede estar mañana. Y ahora la economía popular y solidaria. Por eso, reiterada bienvenida a nuestro invitado, el economista Giovanni Cardoso. Vamos a hablar sobre el impacto de las finanzas populares en la economía nacional. Pero antes de ello, su saludo y una breve evaluación de cómo estaba el país en cuanto a la economía popular y solidaria, cómo está ahora. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a usted y a la audiencia. Hay que reconocer que antes del gobierno nacional, la economía popular y solidaria y su sector financiero ni siquiera era reconocido. Por lo tanto, hacer un ejercicio de comparación entre algo que jurídicamente no existía y algo que hoy existe no es muy posible. Sin embargo, podemos Pero habían programas, ¿no? Habían programas, habían algunas iniciativas. Habían iniciativas Pueden haber sido pequeñas o pocas, pero existían. Había iniciativas aisladas en función a lo que antes se conocía como la microempresa. Ya. Y el reconocimiento solo de 40 estructuras de ahorro y crédito, las cooperativas, las más grandes, muy parecidas a los bancos privados. Muy embrionario en todo caso, ¿no? El asunto está en el reconocimiento jurídico de las estructuras de ahorro y crédito populares y de las formas de organización popular para hacer emprendimientos. Yeah. Yo suelo decir, es como el reconocimiento de los hijos. Mientras el padre no reconoce al hijo, este no puede hacer ejercicio de sus derechos. Si las estructuras de ahorro y crédito de la economía popular y solidaria no eran reconocidas como instancias de organización del sistema financiero, en donde sus socios son los tomadores de decisión, si no hay el reconocimiento de su existencia, es muy difícil que la política pública pueda facilitar el desarrollo. La corporación que usted hoy dirige se creó en el 2011 con la promulgación de la ley. ¿En qué ha concentrado su trabajo esta corporación? La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, el 10 de mayo del 2011, le da el carácter de institución financiera a un programa público que nació en el Ministerio de Economía y Finanzas como un pequeño programa para administrar recursos de crédito, para promover la participación de las cooperativas de ahorro y crédito y que estas a su vez financien emprendimientos de la economía popular. Recibimos 70 millones de dólares en ese momento. Hoy la corporación de manera acumulada ha canalizado 733 millones de dólares para varios ceros a la derecha, ¿no? Para más de 600.000 emprendimientos, beneficiando alrededor de 520.000 familias de la economía popular y solidaria. Entonces, en relación a su primera pregunta, la comparación era 0 contra 733 millones de dólares. La ley no era suficiente. Había que ponerle vocación, una política de Estado fuerte. La ley es un mecanismo que formaliza una política pública que ya se había desarrollado. Esta Corporación Nacional de Finanzas Populares inicia en el año 2007 a través de un pequeño programa que luego se convierte en una secretaría técnica. Inicialmente se llamó Programa Sistema Nacional de Microfinanzas, después el nombre cambió a Programa Nacional de Finanzas Populares de Emprendimiento y Economía Solidaria. Ya este cambio evidencia un cambio conceptual. Ya no son solo los microempresarios, las microfinanzas, el microcrédito, sino toda una nueva comprensión de la economía popular que tiene capacidad potencial tan grande como cualquier empresa de capitales privados. ¿Cómo trabaja la corporación? La corporación es una instancia de segundo piso que da crédito a las cooperativas de ahorro y crédito para que éstas a su vez oferten financiamiento de primer piso, pero que responda a las características de la demanda de los emprendedores de la economía popular. Por ejemplo, el microcrédito tradicional es crédito a entre 12 y 18 meses. Pero si queremos financiar la producción de pequeños productores del café, en donde el café en la variedad más precoz produce al tercer año, un crédito de 18 meses no resuelve sus necesidades. No le sirve, ya. Hay un enfoque altamente importante que es el enfoque de demanda, determinar cuáles son las características de la demanda de estos emprendedores, cuál es el perfil de la población que más que capital tiene trabajo, y entonces la corporación ayuda a las estructuras de ahorro y crédito a que desarrollen nuevos productos financieros
para que establezcan oferta financiera en condiciones iguales a las características de la demanda. Entonces, por ejemplo, si se requiere crédito para 3 años, la corporación le da un crédito a la cooperativa a 3 años plazo para que ésta a su vez entregue un crédito a 3 años plazo. De tal manera que las características de la demanda son las que determinan las condiciones de crédito de primer piso, y para ayudarles a las cooperativas a que tengan estas condiciones interviene el Estado ecuatoriano, el sector público a través de la Corporación Nacional de Finanzas Populares. ¿Ustedes van o el cliente va? Nosotros vamos. Ustedes van. Hay un concepto que resulta muy interesante, que en inglés es back office o front office. El microcrédito tradicional es back office, o sea, es hacer tanto en la banca pública como en la banca privada que la persona que requiere el crédito vaya a la institución financiera. Y entonces el funcionario público, yo concibo que hay una diferencia entre funcionario y servidor. El funcionario es el que busca que la población a la que tiene que servir vaya a su oficina y la atiende tras el escritorio. Y entonces le quiere dar crédito sin conocer la realidad económica del productor. ¿El servidor? El servidor, en cambio, sale de la oficina, conoce la realidad del productor de la economía popular y genera un efecto interesante que se llama simetría de la información. Ajá. Entrega el crédito o los servicios financieros en función de las características particulares de ese emprendedor y su familia. Esto se diferencia entre back office y front office. Yo hago una mala traducción, digo son vagos de oficina, porque no dejan su escritorio, son funcionales, hacen que el emprendedor les visite y no son servidores. Hay que construir servidores públicos que entienden que su rol es el servicio y no hacer de la economía funcional a este agente público. Ahora, ¿cómo está el mapa en cuanto a los emprendimientos y a cómo esos emprendimientos han sido cubiertos por la economía popular y solidaria? Yo le puedo dar algunos datos en términos de la importancia del sector financiero popular y solidario frente al sistema financiero nacional, muy tanto bien, público y privado. Ahí va a ser muy gráfico. A ver. A diciembre del 2014, el total de activos del sector financiero popular y solidario fue de 8.903 millones de dólares. Ya. La banca privada tenía 33.000 millones y esto representa un equivalente al 25.15%. O sea, ya las microfinanzas no son microfinanzas. No son el patito feo. No son las hormiguitas a los cuales el banco privado tenía que bajar en su lógica de caridad o solidaridad a incluirle financieramente. Son la cuarta parte en equivalencia con el sistema financiero privado. Ahora, comparemos con el propio sector público. Ajá. El sector público, excluido el BIES, que esto tiene que ser analizado de manera particular, tenía 7.304 millones. El sector popular y solidario, con sus 8.903 millones, representa el 121.89% en relación con la banca pública. O sea, es más grande que la banca pública. ¿Qué nos dicen estas cifras? Tanto aquella comparada con el sistema financiero, cuanto el comparado con el sector público. Nos dice varias cosas. Uno, que la economía popular, en donde el trabajo es el capital más importante, son alrededor entre 2.5 millones y 3 millones de personas que son socios de las cooperativas, de las mutualistas, de las ONGs y de las cajas y bancos comunales. Si estos se organizan, pueden cambiar el sistema financiero y en consecuencia el sistema económico. El verdadero cambio del país, la construcción de otra economía, se puede hacer de manera interesante y significativa a través de la incorporación de estas estructuras de ahorro y crédito al sistema financiero. Hay un principio de política pública que se llama el principio del conflicto como constitutivo de las relaciones sociales. Me meto dentro del sistema y cambio el sistema desde adentro, tomando mayor participación en el ámbito financiero. Y si estamos en una economía de capital, en donde el dinero es el factor determinante, el buscar que las estructuras de ahorro y crédito populares, que son más trabajadores, con la suma de sus pequeños capitales, incidan en la política del sistema financiero nacional. ¿Los emprendimientos son primos hermanos de la economía popular y solidaria? ¿El mapa ecuatoriano es equitativo en cuanto a estos emprendimientos y a esta atención de la economía popular y solidaria? Son dos de algunas de las inquietudes que todavía nos quedan en este diálogo que vamos a continuarlo aquí cuando compartamos con ustedes estos mensajes y volvamos en la continuación de diálogo correspondiente a la jornada del día de hoy. Ya volvemos entonces.
Este diálogo no termina. Luego de estos mensajes, continuaremos con los temas que interesan a la sociedad. Inicio de espacio promocional. Ella es Carmen. Ella es Carla. Siempre van a la escuela juntas. Carmen la cuida mucho. Carla la imita en todo. Son muy unidas. Ellas son Carmen y Carla. Viven como hermanas. Mamita, yo te quiero. Pero son madre e hija. 3 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Casi siempre por alguien cercano. Abre los ojos. Me llamo Marcia. Llevo 14 años felizmente casada. Tenemos 2 hijos, a los que les damos todo el amor. A ellos les gusta jugar con los niños del barrio. Pero Carlitos, el vecino, tiene otra historia. A su mamá, su esposo la mató. Contra el femicidio, el artículo del Código Integral Penal 141 te protege. Para que no vuelva a suceder, ahora existe sanción a la persona que quite la vida a otra por el solo hecho de ser mujer. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo Me parece que cumple un papel importante en la Asamblea. Es un legislador muy bien informado. Es un hombre conceptualmente de derecha. Y por supuesto bastante ideologizado. Tesis y antítesis, con los asambleístas Luis Fernando Torres y Virgilio Hernández. Un debate didáctico con 2 puntos de vista diferentes. Que intenta hacer un espacio para la discusión. Siempre hay 2 posiciones. Tesis y antítesis todos los domingos a las 9 de la mañana y el reprise los jueves a las 19:30 por Televisión Legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. Cumplimos 2 años al aire como el canal de televisión de la Asamblea Nacional. Convertidos en el referente de la información sobre todas las actividades que se desarrollan en el Parlamento. No se descarta un paro a El nivel decreto nacional. ejecutivo número 61. Existe ya bastante afluencia de... Mañana nos encontramos Y hoy, con un equipo humano responsable, serio y comprometido, es momento de renovarlo. TVL Noticias, emisión central, de lunes a viernes desde las 12 horas. Y TVL Noticias en su emisión estelar de lunes a viernes a las 18 horas. TVL Noticias por Televisión Legislativa, el canal de la Asamblea Nacional. Porque hay que ver para creer. Fin de espacio promocional. Seguimos en diálogo con nuestro invitado en la segunda parte del programa, el economista Giovanni Cardoso, director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Habíamos dejado algunas preguntas en carpeta. Una de ellas, economista, lo que tiene que ver con si hay o no relación entre los emprendimientos y la economía popular y solidaria. Ya. Bueno, la primera ruptura conceptual para responder a su pregunta que hay que hacer es cómo nos enseñaron el desarrollo empresarial desde la acumulación del capital. Entonces, si alguien es microempresario, la manera de desarrollarse es acumular las utilidades, los excedentes, y entonces pasar de una lógica de la microempresa a la pequeña empresa, a la mediana empresa y gran empresa. Mientras soy microempresario, mi recurso más importante no está en el capital, sino en mi trabajo. Pero como el enfoque del desarrollo, y no solo en la economía, sino desde la academia, nos enseñaron que el éxito está cuando yo individualmente me convierto de micro, pequeño, mediano y grande, entonces busco contratar a otras personas como mis empleados o como mis trabajadores para que yo sea el empresario de éxito. Entonces, esta lógica del emprendimiento tradicional
no desde el modelo de gestión para la producción, sino desde la lógica de acumulación. O sea, mientras más acumulo, más exitoso soy, no tiene relación con la economía popular y solidaria. Ahora, hay una especie de relación entre la microempresa y la economía popular. La microempresa serían aquellos productores pequeños en capital, pero que su recurso más importante es el trabajo. La economía popular son aquellos productores ricos en trabajo, en capacidad transformadora, pero carentes de capital, carentes de financiamiento. Pero les diferencia una cosa: aquel que quiere acumular sobre la extracción de riqueza de los demás, quiere ser gran empresario. El actor de la economía popular que quiere ser grande, no sobre la extracción de la riqueza de los demás, sino sobre la integración de otros trabajadores dentro de la empresa y que se comporta desde los principios de la solidaridad, es un sujeto social de la economía popular y solidaria. Entonces yo suelo poner como ejemplo la vendedora de caramelos de los puestos de la esquina. Ella sueña con ser dueña de confiteca a través de la acumulación de la riqueza, contratando a las demás personas como sus empleados. La misma vendedora de caramelos puede asociarse con las demás vendedoras de las otras esquinas y hacer una gran empresa popular y solidaria. Hay el valor agregado, ¿no? Y la característica de la solidaridad. Hay una diferencia en consecuencia, que es muy importante. La microempresa es importante en trabajo y requiere financiamiento. La economía popular es potencialmente rica en trabajo y también carente de financiamiento. Pero la diferencia está en el que uno quiere crecer sobre la acumulación y el segundo quiere crecer sobre la integración de más compañeros trabajadores que pueden ser de grandes empresas en donde todos somos o todos son los dueños. Con estos principios filosóficos y esta explicación, ¿cómo ha ido cambiando el mapa respecto de las zonas que se han abierto para la economía popular y solidaria? ¿Cuán inclusiva o no ha sido la política cumplida? Y también, ¿tienen espacio o no tienen espacio los jóvenes, las mujeres, generalmente excluidos? Por favor, economista. A ver, si en el sistema económico en el que estamos, el factor que genera diferencias es el acceso al financiamiento, hay que estudiar dos cosas: a dónde se dirige el financiamiento y quién está financiando los emprendimientos. Y algunos datos nuevamente en relación a diciembre de 2014 sobre quién financia la microempresa en esta diferenciación o la economía popular. A diciembre del 2014, la banca privada y la banca pública en la cartera de microempresa tenía 2.135 millones. El sector financiero popular y solidario tenía 2.670 millones. O sea, el sector privado y el sector público juntos financiaban menos que el sector financiero popular y solidario. Ahora, si hacemos una equivalencia, el sector financiero popular y solidario en relación a la banca privada que hace microcrédito es 181%. Y el sector financiero popular y solidario frente a la banca pública es 403%. En porcentajes lo entendemos mejor, ¿no es cierto? Porque ¿quién está da una mejor... ¿Quién está financiando la economía popular? Es el propio sector financiero popular y solidario. Ajá. Ahora, ¿quiénes son los que están recibiendo estos recursos? Si es la población que ya había sido incluida o la población que se ha ido no sumando. accedía. ¿Ya? Hicimos una consultoría en el año, dos consultorías, en el año 2011 y podemos ver que del total de recursos que entrega el sector financiero popular y solidario con la participación de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, el 51% de la muestra no había recibido crédito nunca antes. Fueron incorporados por primera vez al sistema financiero. Y en el año 2014, el 71% no había recibido financiamiento nunca antes, pero perfeccionamos el concepto. En el año 2011 medimos el crédito por primera vez, y en el año 2014 medimos el crédito por primera vez más la permanencia. Ya. Porque muchas veces una persona comienza y se fue. Puede acceder al crédito por primera vez, pero si el crédito es entregado en condiciones inadecuadas, cae en la central de riesgos, en los buros de créditos y ya no hay una segunda ocasión. Así es. El éxito está en que sea beneficiario de los servicios de manera permanente. Ahora, varios elementos en términos del efecto. De los 733 millones de dólares que canalizó la corporación,
El 80.44% está en parroquias en donde la pobreza, determinado por necesidades básicas insatisfechas, es superior al 65%. Los pobres, en consecuencia, son pagadores. El 76.99% ha sido entregado a mujeres emprendedoras. Quería que la cámara, por favor, acompañe estos gráficos, porque esto nos va a ayudar muchísimo para quienes nos miran por televisión. Por radio está clarísimo, pero sí en televisión podríamos ayudarnos con estas gráficas. Sí lo podríamos hacer, y si no, no lo puede hacer de esta otra manera. ¿Sí? Muy bien. Que le levante un poquito. Muy bien. Ok. Solo para repetir y que sea mejor de manera visual. Ajá. De los 733 millones de dólares canalizados a través de la corporación, a través de 180 estructuras de ahorro y crédito populares, el 80.44% ha sido canalizado en parroquias en donde la pobreza es superior al 65%. O sea, los pobres son los que reciben el recurso, y esto evidencia que son buenos pagadores. Porque siguen produciendo, siguen en la actividad, si no ya se hubiesen ido. Y porque nuestra morosidad es menor al 1%. A diciembre recuperamos el 99.4% de la cartera colocada. O sea, ¿A ese nivel de excelencia? Exactamente. ¿Sí? Ahora, uno de los factores importantes es que son las mujeres emprendedoras las que reciben principalmente el financiamiento. 76.99% de esos 733 millones fueron canalizados a mujeres emprendedoras. Yo debo reconocer que las mujeres son mejores administradoras que los varones en el ámbito del manejo de estos recursos. Y si a una mujer emprendedora que nunca fue incluida le dan oportunidad de acceso a financiamiento, cuida eso como un tesoro. Y por lo tanto, la mejor manera de cuidar es devolver el financiamiento. Ya. Las actividades productivas, Sí. Ganadería, es la que recibe el 39.74%, y el comercio al por menor el 25.51%. La ganadería tiene bastante... La agricultura y ganadería menor, o sea, la pequeña producción de cerdos, aves, que son básicamente las que se encargan, está en manos de las mujeres, la agricultura y la ganadería. Pero el promedio del crédito es 1.146, o sea, no son grandes emprendimientos de economías de mayor tamaño. Pero fundamentales. Importantes, y sobre todo importantes para el consumo nacional, para la seguridad alimentaria, porque producen para los que consumimos producción local. Los jóvenes menores a 29 años recibieron el 25.09%, aquellos que antes no les daban financiamiento. Y porque, no despertaban confianza. Claro, pero por jóvenes ahora el análisis es, los jóvenes son parte de las estructuras de ahorro y crédito, y por lo tanto acceden a financiamiento porque quien les da el crédito les conoce al joven. Ya no utilizan estos mecanismos estadísticos o econométricos que utiliza el sistema financiero privado, sino es la relación directa con el joven que es parte de la organización. Ahora, para esto es necesario dar capacitación y asistencia técnica a las estructuras de ahorro y crédito. La institución financiera no es solo dadora de crédito, es aquella que también se encarga de mejorar las capacidades y la gestión de estas estructuras de ahorro y crédito. Es un elemento que no hace ninguna institución financiera privada. Y hemos dado capacitación a 6.191 funcionarios de estas estructuras de ahorro y crédito de manera acumulada desde el año de 2008. Aquí hay algunas variables de los resultados importantes de la corporación. En cuanto a las etnias que también estaban tradicionalmente excluidas del desarrollo, del avance en el país en materia económica. Bueno, podemos decir dos cosas. ¿Sí? Hay un importante proceso de autoorganización de los grupos indígenas en hacer sus propias estructuras de ahorro y crédito. Representarán más del 25% de las estructuras de ahorro y crédito a las cuales nosotros canalizamos recursos. Y segundo, el destino del crédito para grupos excluidos, y uno de ellos son los grupos indígenas, representa más del 40% de estos 733 millones de dólares colocados a través de la corporación. Una iniciativa del gobierno nacional. El trabajo cumplido ha sido importante. El compromiso sigue siendo grande. ¿Qué se prevé a corto y mediano plazo? Los retos son absolutamente importantes. Dos cosas.
La una, es necesario mantener un proceso de construcción social con la participación de estas organizaciones. Ya. El desarrollo de los servicios, incluso la política pública, no puede ser hecha solo desde la oficina, sino desde la participación de esta población que ahora está organizada y ya no son actores, son sujetos sociales. Es necesario que esta población forme parte de los procesos de reforma de la matriz productiva y que la economía popular y solidaria sea parte de esta reforma de la matriz productiva. Si no, correremos el riesgo de haber creado grandes empresas de capital y no empresas populares y solidarias que reforman la economía desde su interior. El programa prácticamente se nos quedó muy corto, pero lo medular se ha conversado, se ha dialogado y entendemos que ustedes lo comprendieron y se van a sumar a aquella imaginación, aquella creatividad que hace de las ecuatorianas y de los ecuatorianos el verdadero aporte para la producción en el país, como lo ha dicho acá el economista, con un respeto absoluto a la soberanía alimentaria. Muchísimas gracias, y eso hablando de la comida, ya se hablará de otras iniciativas en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias al economista Giovanni Cardoso, director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares. Señoras y señores, gracias por su atención, muy buenas tardes y hasta un próximo diálogo. Gracias por acompañarnos en Diálogo. Fueron 60 minutos de reflexión sobre los temas que interesan a todas y todos. Diálogo, la fuerza de las ideas. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo F. Educativos. ¿A qué sabe? Sabe a chicharroncito.